Bueno, son las 7:32. Yo creo que podíamos empezar ya con la charla, el debate que tenemos para hoy. Lo primero, buenas tardes a todos. Durante la próxima hora vamos a debatir sobre si existe discriminación contra las mujeres en los altos cargos de la carrera judicial, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial, y vamos a debatir en el foro de la Fundación Hay Derecho. Hoy hay tres invitadas fabulosos que conocen muchísimo el terreno sobre el que vamos a pisar, que son María Isabel Llambés, que es magistrada, Elisa de la Nuez, abogada del Estado, y Jesús Manuel Villegas, que también es magistrado. Y cuando estaba preparando la presentación de esta charla en el contexto que estamos viviendo con la guerra de Ucrania, me venía a la cabeza una idea, y es qué diferente sería todo si nos gobernasen mujeres. Probablemente Putin, si fuese mujer, no estaríamos en la actual situación. Y si lo extrapolamos a los órganos de dirección y en concreto a la carrera judicial, yo me pregunto en voz alta, ¿hay presencia de mujeres? ¿En qué porcentaje? ¿Están todas las que son? ¿Hay un claro sesgo masculino? ¿Cuáles son las cifras? Le leía a María Isabel en un artículo que había escrito que solo 1 de cada 5 socios de bufetes es mujer, y en el ámbito de los decanatos de colegios de abogados que solo el 20% de estos puestos corresponden a mujeres. Yo empiezo a lanzar líneas, voy a empezar dando el turno de palabra a Elisa de la Nuez para que nos defina en qué contexto nos encontramos, para conocer cifras, la descripción de la situación antes de empezar propiamente el debate. Lo único que voy a pedir a todos los intervinientes es que en esta primera intervención tenemos 5 minutos. Elisa de la Nuez, entonces es tu turno. Vale, muchas gracias, Nacho, y bienvenidos a todos para tratar un tema que desde luego es, yo creo que un tema crucial, ¿no? Yo antes de entrar un poco en la materia, estrictamente hablando del tema de la carrera judicial, lo que sí quiero poner un poco de relieve es que este es un problema general, ¿no? Probablemente de muchas más profesiones, pero de las profesiones del mundo jurídico. Quizá con una peculiaridad, ¿no? Que es que en el mundo jurídico empezamos a ser mayoría las mujeres juristas, y eso quizás es lo que ya hace que llame la atención los números que tú antes has mencionado, por ejemplo, socias de grandes despachos o de despachos en general, solo un 20%, 1 de cada 5. Esto se ve también, ¿no? en los puestos en las empresas, los puestos, digamos, de mayor relevancia, las secretarías generales, empresas del IBEX, siempre un porcentaje muy bajo de mujeres cuando son profesiones en las que ya las mujeres son mayoría. Creo que esto es un poco la primera llamada de atención, porque quizá en otro tipo de ámbitos no son mayoría las mujeres, por tanto, bueno, pues puede tener mayor justificación que no lleguen a los puestos de más relieve. Pero no ocurre esto en las profesiones jurídicas. Supongo que luego lo comentarán, en la carrera judicial ya la mayoría, una mayoría además muy, muy grande, ¿no? de los nuevos jueces son mujeres. Lo mismo ocurre también en otras oposiciones, registros, en la abogacía del Estado. Es decir, nos encontramos que cuando hay un acceso muy meritocrático, como es típicamente hablando, ¿no? una oposición, las mujeres fácilmente son la mayoría. La pregunta es un poco qué ocurre después, ¿no? ¿Qué ocurre para que, digamos, en la parte alta de la carrera profesional ya no estén? Y yo, además, me gusta hablar también un poco de alguna cuestión personal, porque, bueno, por edad he sido un poco pionera, ¿no? Yo cuando ingresé en la abogacía del Estado solo había otras 5 mujeres, por tanto, no, era un cuerpo mayoritariamente masculino. Por supuesto, ahora no es esa la situación, estamos hablando ya de una situación prácticamente paritaria, pero sí recuerdo un poco, bueno, pues esa sensación siempre de estar en minoría, de siempre, por ejemplo, una cosa que me acuerdo, poner siempre tu abogado del Estado y no abogada del Estado, porque era rarísimo, como no había mujeres, siempre muchos sesgos, ¿no? Sobre todo cuando eres joven, bueno, pues no eres el titular, y me acuerdo que decían, no, pero que venga el titular, y yo decía, no, si el titular soy yo, no hay nadie más, ¿no? Muchas anécdotas de ese estilo, pero lo que me interesa resaltar es que eso tenía cierta lógica en un mundo mayoritariamente masculino. Pero lo que a mí me parece interesante es que sigamos viendo sesgos y sigamos viendo, sobre todo, como digo, en la cúpula de la carrera profesional, sigamos viendo falta de mujeres, porque esto lo que sí ha cambiado radicalmente
en estos últimos 30 o 30 y tantos años es precisamente el porcentaje. Entonces eso lleva a pensar en que no es solo un problema de que no hubiera mujeres, ahora hay muchas mujeres ya y muchas ya, tenemos mucha trayectoria profesional y sin embargo seguimos sin estar en los puestos más relevantes, ¿no? Entonces yo creo que esto es un poco la primera reflexión. Y esto nos ha llevado a varias abogadas entre todas, a hacer un informe que lo hemos hecho ahora recientemente, en enero de este año. Luego comparto el link, donde básicamente se trata este problema con carácter general en las profesiones jurídicas, ¿no? Y yo creo que es interesante porque además de los datos, que ahora comentaré algunos, también hemos querido ver otros temas, ¿no? Por ejemplo, hemos mirado mucho el tema de sesgos, que es una, digamos, aproximación un poco diferente, ¿no? Hasta qué punto los sesgos propios, no solo los de los hombres, ¿no? Sino también los de las mujeres, están condicionando ese acceso a los puestos. Por supuesto, miramos muchísimo, como debe ser, todo el tema de la conciliación y de las cargas familiares, en qué medida eso está condicionando y está evitando, ¿no?, que las mujeres accedan a los cargos de más importancia, pero hemos mirado también cuestiones básicas como la brecha salarial de género, que como sabemos sigue existiendo una brecha importante entre hombres y mujeres, incluso a igualdad de trabajo. Es decir, hemos intentado hacer una aproximación bastante integral, ¿no? Y lo que me interesa reseñar es que, como he dicho, yo ya soy muy pionera y un poco antigua, pero lo que me interesa destacar es que la generación de mujeres que viene detrás están viviendo un poco dificultades muy parecidas cuando ya no se dan esas circunstancias un poco de, como he dicho, ¿no?, de ser las primeras, ser las pioneras, no haber referentes, ¿no?, porque esto también es importante, no haber referentes femeninos en tu profesión. Esto ya no pasa y, sin embargo, las mujeres que están en torno a los 40, 40 y pocos años se están encontrando con barreras muy parecidas a las que se encontraban las mujeres de mi generación. Entonces creo que esto sí que es una reflexión importante y además nos venimos... Elisa, con esa reflexión nos vamos a quedar, que si no nos vamos de tiempo. Pues ya he dado 5 minutos, he me dejado un minuto bien. de margen. Venga. Vámonos de lo que es más general a lo más concreto en la carrera judicial. María Isabel Llambés, tu turno. Hola, buenas tardes. Pues nada, primero agradecer a la Fundación Hay Derecho que nos dé la posibilidad de dar difusión al informe que hemos preparado desde la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, en la que hemos sometido a examen de igualdad a la carrera. Voy a brevemente compartir pantalla para examinar un poquito, pues, los datos de nuestro informe. A ver si aquí los puedo compartir. Y se hace un poco más ameno. Uy, aquí no los puedo compartir. A ver. Se me ha bloqueado y no me deja compartir los datos. Bueno, luego lo voy a intentar, luego lo intentaré compartir, no sé. Bueno, luego lo intento mostrar cuando pase mi turno, pero en la primera gráfico... Lo único que te voy a pedir, María Isabel, es intenta quitar compartir pantalla y que aparezcas tú, porque ahora mismo todos estamos viendo simplemente... Esto es, vale, ahí está. Espera que ahora creo que... Vale. Te lo digo porque cuando no sea tu turno de palabra, si puedes recuperarlo, te lo digo porque si no estamos enlenteciendo el discurso. Y seguro, María Isabel, a ver. Vale. Vale, ya ahora, lo tengo. Venga, dale. Éxito. Muy bien. Vale. Entonces, vamos a ver, en el primer gráfico tenemos la forma de acceso a la carrera judicial. Entonces, en esta forma de acceso vemos que por el turno libre es muy beneficioso para las mujeres, incluso en las últimas promociones ya un 70% de las aprobadas los han aprobado mujeres. Pero hay que señalar unos datos que no son conocidos, y es que hay otras formas de acceso a la carrera judicial muy politizadas. El cuarto turno vemos que ya no es tan beneficioso para las mujeres. De un 57% que es en turno libre, en el cuarto turno ya solamente acceden mujeres un 30%. Y hay que hablar de otros turnos muy politizados, que es el quinto turno. Una de cada 5 plazas de magistrados se cubre por el quinto turno.
Son nombramientos politizados por el Consejo General del Poder Judicial y discrecionales, y vemos, por ejemplo, en el quinto turno acceden un 7,7% de mujeres y en el turno autonómico acceden un 38,9% de mujeres. El turno autonómico, brevemente lo explico porque quiero correr mucho y que me dé tiempo a pasar las diapositivas, pero es un turno especialmente politizado en el que son las asambleas parlamentarias de cada comunidad autónoma en la que proponen a los candidatos que luego designan de forma discrecional. Entonces, con el régimen especial de aforamientos, se puede dar la circunstancia de que los candidatos que hayan propuesto las propias asambleas luego van a ser los jueces que se encarguen del conocimiento de las causas en las que se vean involucrados esos propios políticos que han intervenido. La idea de este gráfico es: a mayor politización en los nombramientos, mayor discriminación para las mujeres. Cuando las mujeres tienen criterios objetivos, reglados, ganan puestos y hay una igualdad numérica con los hombres. Vemos, por ejemplo, en la trayectoria profesional de las mujeres, estos son nombramientos reglados por escalafón del TSJ, de la Audiencia Nacional, de las audiencias provinciales. Vemos que hay una mayoría o unos porcentajes equilibrados de mujeres y hombres. También vemos, por ejemplo, que hay porcentajes equilibrados en el caso en el que son procedimientos democráticos para la elección de las salas de gobierno del TSJ. Las mujeres aquí no se retraen de presentar su candidatura. Vemos que casi hay un porcentaje muy equilibrado entre mujeres que se presentan para las salas de gobierno y las que finalmente son elegidas. También las pruebas de especialización en los órdenes contencioso-administrativo, social y mercantil en la carrera judicial son pruebas muy duras en las que hay que dedicar muchas horas de estudio y, sin embargo, en esas pruebas objetivas las mujeres no se retraen de participar en las mismas y hay también un porcentaje equilibrado de mujeres y de hombres. Pero donde realmente se produce el problema es en los nombramientos discrecionales, en los altos cargos judiciales de la carrera judicial, que ahí hay un nombramiento de libre designación, lo que viene denominándose nombramientos a dedo por parte del Consejo General del Poder Judicial. Y aquí lo vemos en estas estadísticas. Pues bueno, en el Tribunal Supremo no alcanzan casi un 20%, las mujeres de las presidencias de los TSJ, de las 17 presidencias, solamente 2 están ocupadas por mujeres y de las presidencias de las audiencias provinciales pues apenas alcanzan un 20% las mujeres, pese a que las mujeres ya son mayoría en la carrera judicial. Esto es un problema grave y nos lo pone de manifiesto Europa, porque en la comparativa con los países de la Unión Europea, que está aquí en los indicadores de la justicia, en los últimos publicados del 2021, vemos que pese a que en la carrera judicial existe una mayoría de mujeres, pues España ocupa el antepenúltimo puesto en el porcentaje de mujeres que ocupan altos cargos en el Tribunal Supremo. Únicamente está por detrás de España, la República Checa y Malta. Y ya en las Naciones Unidas, desde el 2015, se hace un informe en el que se pone de manifiesto que qué pasa en esa designación de altos cargos discrecionales en los que existe esa grave desigualdad para las mujeres. Para acabar un poco con los gráficos, aquí podéis ver cómo el porcentaje, esto están todos los datos sacados del Plan de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial. Entonces, vemos el porcentaje de mujeres que han presentado su solicitud en comparativa con el porcentaje que ha sido designada. Porque una creencia, yo lo he oído en algunos compañeros, que es que realmente tienes más posibilidades si eres mujer porque se está aplicando una política de cuotas. Ahora después hablaremos de la política de cuotas. Te voy a pedir que nos restringamos a los datos solo ahora mismo. Pero en los datos vemos, incluso en algunos años, de ya el reducido número de mujeres que se presentan para estos cargos, es mucho más reducido el número de las designaciones. Incluso en algunos años hay más de 10 o 13 puntos porcentuales por debajo entre el reducido número de mujeres que se presentan y luego finalmente las que son designadas. ¿Cuál es la causa de todo esto? Pues... Espera, te voy a pedir que no entremos en las causas. Aquí ya vamos a entrar a debatir. Yo lo que quería era una descripción genérica, luego una muy puntual que has hecho de forma brillante, María Isabel, y ahora permitidme, para que estemos en las cuotas, que demos paso a Jesús Manuel Villegas, para que Jesús Manuel
empecemos a enfocar, y os abro también a todos, pero este es tu turno, es, a ver, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué después de la descripción que ha hecho María Isabel podemos concluir que en los altos cargos judiciales hay mucha más presencia de hombres y que de mujeres? Alguien podría aventurar, no, hombre, es que solo los hombres han cursado Derecho hace muchos años y por tanto han llegado a esos cargos ahora. Querría que cada uno, y empezamos por ti, me defináis cuál creéis que es la causa. Bueno, muchas gracias, Nacho. Muchas gracias, Elisa, por poner este espacio de la Fundación Hay Derecho a disposición de la plataforma. Y enhorabuena, Marisa, por este informe tan detallado que has hecho. Este tema es uno de los más polémicos con los que nos hemos enfrentado. En la plataforma tratamos muchos asuntos, pero este ha generado verdaderamente reacciones. Jesús, ¿no se te oye bien? ¿No se me oye? Ahora mejor. Venga. Ahora sí, ahora sí. Vale, muy bien. Se trata simplemente de hablar un poco más alto. Eso. Como decía, este es uno de los asuntos que más reacción ha generado. Y la verdad es que ha tenido una buena acogida, pero también hemos recibido muchas críticas. Yo voy a trasladaros algunas de esas críticas. Parece que en el argumento que estáis poniendo sobre la mesa, sobre todo lo digo a ti, Marisa, hubiera una cierta contradicción. Porque, por un lado, se está diciendo que los nombramientos están altamente politizados, pero por otro lado se está diciendo que se discrimina a la mujer. Y son dos argumentos que no casan. Jesús, intenta... Sí, es que te vas y vienes. Tenemos un problema con tu sonido, no sé si hay alguna manera de... no sé si lo estás haciendo inalámbrico o hay alguna posibilidad de conectar algún cable o algo, porque no tenemos... O sea, no es limpio el sonido. Y mientras que lo arreglas... os vuelvo a dar la palabra a vosotras. Vamos a intentar identificar las causas de por qué hay una falta de presencia de mujeres en los altos cargos. Empiezo contigo, María Isabel, venga. Bueno, pues lo de las causas, como he mostrado ahí muy rápidamente, la causa que tradicionalmente se había dicho es que en las franjas de edad donde normalmente se accede a estos altos cargos todavía no existía mayoría de mujeres. Pero con el último estudio de la estructura de la carrera judicial del 2021, esa causa no se puede sostener porque en esas franjas de edad de 40 a 50 y de 50 a 60 años, que es normalmente cuando se accede a esos altos cargos, ya hay una mayoría evidente de mujeres. El Plan de Igualdad del 2013 nos dijo que había que hacer un estudio sociológico en profundidad y determinar las causas, pero esto lo dijo en el 2013, lo reiteró en el segundo Plan de Igualdad del 2020 y ese estudio sociológico ni está ni se le espera. No ha sido realizado por parte del Consejo General del Poder Judicial. Entonces nosotros desde la plataforma creemos que sí que es verdad que a lo mejor es indudable que es muy difícil la conciliación de la vida familiar y laboral y esa es una causa. Las cargas familiares. De hecho, más del 90% de las excedencias que se piden en la carrera judicial para el cuidado de los hijos y personas dependientes las piden mujeres, las piden magistradas y juezas. Pero eso no lo explica todo. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué las pruebas de especialización sí que se postulan las mujeres en igualdad que los hombres? ¿Por qué sí que se presentan para esos cargos de nombramiento democrático, en los que no existen problemas? Cuando existen esos criterios objetivos y reglados, hay un equilibrio numérico de las mujeres. Entonces, ese algo más creemos que es la propia politización del sistema, que es un sistema de nombramientos en los que no existen reglas objetivas, no existen unos criterios objetivos y reglados, no hay una baremación y entonces ante esa incertidumbre la mujer se retrae y no quiere participar. Y luego también hay que entender que este es un ámbito en el que juegan las influencias, los contactos de poder, las relaciones, el after work, el quedarte a comer, a cenar. Y eso es un ámbito aún muy masculino y más propicio para los hombres. Y que esa sensación de pérdida de tiempo al hacer todo eso, yo creo que la tienen más interiorizada las mujeres. Y eso es un poco... me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención lo que acabas de decir. Al final uno trabaja en el trabajo, pero también trabaja fuera del trabajo. Y el hecho de la sensación de pérdida de tiempo trabajando fuera del trabajo, me llama muchísimo la atención este aspecto que acabas de... Sí, yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo estaba en Requena de juez, yo estaba allí de decana y los guardias de la puerta pues creían que yo era una estúpida porque, claro, yo tenía los niños pequeños, entonces subía corriendo a trabajar y mis compañeros se quedaban hablando con los guardias, tal, y entonces me decían, es que sus compañeros son más simpáticos que usted, porque se quedan con nosotros hablando y claro, pues vas a 100 por hora y... Claro.
Y bueno. Esa pequeña parte de dedicarle unos minutos a cada uno y que cada uno se sienta protagonista, ¿no? Jesús, ¿has conseguido arreglar esto? ¿Se me oye mejor o no? Ahora sí. Venga. Bueno, vamos a ver. Lo que estaba diciendo es que parece que haya una cierta contradicción en el argumento. Porque por un lado estamos diciendo que están politizados los nombramientos y por otro que se discrimina a las mujeres. Pero no son la misma causa. ¿Es que acaso no hay interés político en poner a mujeres afines en altos cargos judiciales? Esta es una pregunta que os acaba de lanzar, yo no la voy a responder. Así que Elisa, María Isabel, Elisa. Bueno, yo, aparte de esta pregunta de Jesús, quería incidir en lo que también había dicho en tu pregunta anterior, el tema de por qué no llegan las mujeres a los altos puestos cuando ya son mayoría. Esto que ha dicho María Isabel es muy importante. O sea, ya no podemos decir es que no hay mujeres de 50 años bien formadas, brillantes o incluso mayores. Esto ya no pasa y, sin embargo, seguimos con ese techo de cristal, lo llamamos así, ¿no? El techo de cristal. Y yo creo que es importante que ese techo de cristal tiene mucho que ver con esa red informal de contactos, que me da igual que sean los nombramientos judiciales o los nombramientos para ser socia de un despacho, porque ya no forma parte, digamos, de esa escalera más meritocrática que las mujeres normalmente no tienen mucho problema, sino que ya entramos en ese terreno un poquito más evanescente de las reglas informales, ¿no? De el All Boys Network, de las reuniones que son trabajo, pero ya no son exactamente trabajo, y donde desde luego una, digamos, mujer que tenga familia tiene evidentes restricciones. Yo comento aquí, por ejemplo, en este seminario, a nosotros que hacemos los seminarios tarde, lamentablemente, porque es cuando la gente puede verlos, nos cuesta más conseguir mujeres, sobre todo mujeres que tienen familias jóvenes, por una razón evidente, que es en este momento muchas mujeres están ocupándose de sus hijos pequeños. Entonces, esto, digamos, es una cosa que sale repetidamente. ¿Hasta qué punto, digamos, politización a favor de mujeres? Yo creo, sinceramente, que esto de el tema de vamos a poner a alguien porque sea mujer, en temas de politización no es exactamente así. Yo creo que la impresión que tengo, aunque yo no soy magistrada, es que la politización juega mucho esas redes informales, esa cercanía, y ahí esas redes siguen siendo predominantemente. Pero estáis identificando, perdonadme, estáis identificando que no haya mujeres, o sea, la única causa de que no haya mujeres en los altos cargos judiciales es que los hombres tienen más facilidad para hacer relaciones sociales después del trabajo y, por tanto, amistades, y al hacer amistades y generar ciertos lazos de confianza, al final se acaba eligiendo al hombre sobre la mujer, porque la mujer, desde un punto de vista machista, tiene que irse a la casa a cuidar de sus hijos. Pero no solo eso, Nacho, no sé lo que pensará María Isabel, yo creo que es que las mujeres no quieren jugar a eso. O sea, mi impresión es que es un juego que requiere mucho tiempo y, como bien dice María Isabel, es un tiempo que es costoso, mucho más costoso para la mujer que el hombre, es un coste de oportunidad muy grande, estás hablando de tu familia, y también es un juego que en el fondo, no sé, esto a lo mejor es una impresión personal mía, pero a lo mejor puedes estar menos interesada, ¿no? Que es a la cercanía con el partido político, con el que mueve los hilos. Esto es otra cosa, ya hablamos de partidos políticos, es otra cosa. Pero bueno, la sociedad se basa en relaciones sociales, en que nos conozcamos, ¿no, Jesús? De todas formas, mira, Elisa, estás poniendo el dedo en la llaga. Lo que pasa es que no sé si consciente o inconscientemente estás hablando de un tema muy políticamente incorrecto. Porque el hecho es que parece que se postulan más los hombres a los altos cargos que las mujeres, que los hombres están más interesados en hacer política de pasillos, contactos, reuniones entre bambalinas que las mujeres. ¿Y esto por qué es? La verdad es que es muy difícil de dar una respuesta, pero existen ciertos estudios en materia de psicología evolutiva que dicen que en condiciones de igualdad las mujeres tienen una preferencia por la familia y el cuidado de los hijos. No digo que esto sea absoluto, pero que en términos estadísticos sí que hay una cierta tendencia que las conduce hacia ahí. Estuve leyendo literatura especializada sobre la materia, estudios de psicología, que decía que cuando se crearon los kibbutz en Israel, en los cuales se intentaba crear una sociedad completamente igualitaria, partiendo desde cero, y además se promovía el ascenso de la mujer a los altos cargos dentro de esas comunidades agrarias, aunque partían
de una igualdad, luego después las mujeres voluntariamente terminaban optando por alejarse de los cargos directivos y cuidar a la familia. Si esta hipótesis científica, que como sabéis la ciencia es falsable, fuese correcta, estamos detectando una situación muy grave dentro de la carrera judicial, porque lo que se está mandando el mensaje es que un juez, sea hombre o mujer, que quiera cuidar a su familia y dedicarse a su trabajo, no puede ascender a los altos cargos judiciales porque tiene que estar haciendo política. Yo creo que si esto es así, francamente nos encontramos un sistema que está montado sobre un gran embuste. María Isabel. A ver, yo lo que sí quiero aprovechar también la oportunidad para explicar muy brevemente, porque hay gente a lo mejor que nos está escuchando y no forma parte de la carrera judicial, es cómo se lleva a cabo estos nombramientos discrecionales, ¿vale? Estos nombramientos discrecionales son totalmente a dedo con la regulación jurídica que hoy tenemos. El Consejo General del Poder Judicial, como saben, está nombrado en su totalidad por los políticos que se los reparten. Bueno, todo esto en la tele ha salido y es un órgano totalmente politizado. Y lo utilizan de pantalla para luego la designación de sus afines. Y esto es una realidad incuestionable, porque no hay unos méritos baremados. Se elige a una persona, pero esa persona que está designada, luego sus méritos no se comparan con el resto. Es decir, se puede designar a quien se quiera y normalmente es el que tiene esa afinidad o esa relación política o esos juegos de poder que yo desconozco porque obviamente ni he entrado ni creo que vaya a entrar. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos casos es muy lamentable y la plataforma ha hecho informes exhaustivos en los que parece mentira que en el siglo XXI una mujer, una magistrada que decide postularse y tiene unos méritos objetivos muy superiores, a mí me viene el caso de la magistrada de uno de los últimos nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, que fue la presidencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, tenía la especialización en la materia, mejor escalafón y además había ocupado en funciones ese puesto y fue excluida del nombramiento por otro magistrado que no tenía esos méritos ni de lejos objetivos. Entonces, es excluida pero sin ninguna causa de justificación. Entonces, que se le excluya sin ninguna causa de justificación refuerza la idea de discriminación. Porque no es solamente una desigualdad numérica, sino entonces puede ser ya una discriminación porque se le excluye y no se sabe por qué. María Isabel, quiero entenderlo. Entiendo que el Consejo General del Poder Judicial lo designan los políticos, a dedo. Por tanto, más que ser hombre o mujer, entiendo yo que tiene que ver con la capa que te coloques. Si te colocas capa roja o capa azul y te identificas como magistrado de una tendencia u otra, seas hombre o mujer. Sin embargo, en el ejemplo que tú has puesto, ¿quién lo designa? ¿También lo designan dentro de los órganos judiciales? Y luego vamos a ver, luego el Consejo General del Poder Judicial es el organismo que hace todas las designaciones de los altos cargos. ¿Y la designa por capas? ¿Por capa Lo roja designa, o capa azul? vamos a ver, se entiende por una influencia, afinidad política, amiguismo, no lo sé. Yo en a veces también es pura amistad, ¿eh? O sea, quiero decir que a veces, más que la afinidad política, es la amistad con el político, para entendernos. Porque entiendo que lo que se está buscando es tener gente cercana a la que poder, digamos, en caso de necesidad, y lamentablemente en la política española los casos de necesidad son constantes, digamos, tener jueces en el Tribunal Supremo, sobre todo, en la Sala Penal, sobre todo, también en lo contencioso, gente cercana y, digamos, a la que se pueda, no digo ya llamar, porque probablemente no hace falta ni llamar, ¿no? Sino saber un poco por dónde van a ir los tiros. Con lo cual, a veces habláis de afinidad política, pero a veces es más bien cercanía personal, ¿no? Oye, este es nuestro juez, para entendernos, ¿no? Y a lo mejor es un juez que no es precisamente ni conservador ni progresista, sencillamente es amigo del político que le pone ahí y que, digamos... Y no estamos siendo, Jesús, muy reduccionistas, no sé, digo, yo no conozco este ámbito, pero no estamos siendo reduccionistas desde el punto de vista de que estamos focalizándolo todo en hay que tener relaciones sociales y hay que ponerse una capa. Y las relaciones sociales las hacen los hombres más que las mujeres y aparte hay que ponerse una capa para que te elija el partido político. ¿Hay otras causas aparte de esta, de la falta de presencia de las mujeres en los altos cargos? Bueno, yo por hacer un poco de abogado del diablo, efectivamente hay más hombres que solicitan altos cargos que las mujeres. Y esto, desde un punto de vista estadístico, podría justificarlo.
Lo que pasa que es que incluso introduciendo esa corrección resultan elegidos más hombres, ¿vale? O sea que los datos en mayor o menor medida parecen configurar la tesis de una cierta preterición de la mujer. Ahora bien, es importante incidir sobre el mecanismo de nombramientos de altos cargos judiciales. Como muy bien han explicado Marisa y Elisa, las cámaras parlamentarias eligen al Consejo y luego después el Consejo elige a los altos cargos. ¿Cuál es el problema? El problema es la hipocresía, que el sistema está montado sobre una gran mentira. Porque cuando el Consejo elige a estos altos cargos, en teoría lo hace por el mérito y la capacidad. En teoría, nada tiene que ver que uno sea rojo o que sea azul o que sea amigo o enemigo de fulanito o de menganito. Y entonces tenemos dos estratos. Uno de cara a la opinión pública, donde en teoría solamente hay mérito y capacidad, y otro subyacente, subterráneo, soterrado, donde están las verdaderas razones, que son la afinidad política, económica o personal o lo que sea. Pero es algo que va más allá de las razones jurídicas. Y esto está pervirtiendo la carrera judicial, la está bastardeando, porque se está lanzando el mensaje a hombres o mujeres que solamente quieren trabajar y que solamente quieren reunir méritos objetivos, de que eso no vale para nada y de que tienes que buscar por la puerta de atrás algo. ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es el resultado? Que quienes están medrando son los que tienen menos escrúpulos porque son los que aceptan el juego de la hipocresía. María Isabel. Me he quedado un poco impactado con este último discurso. Es que Jesús es muy... de Jesús. Pero yo creo que lo ha explicado bien. Es que, y luego yo creo que la siguiente derivada en relación con el género es hasta qué punto las mujeres juegan menos a eso. Y yo sinceramente creo que jugamos menos a eso. No digo que no juguemos, porque eso no es justo. Pero yo creo que nos cuesta más jugar a eso y quizá ahí interviene una cosa que ha mencionado antes Jesús, que es todo el tema de los sesgos, ¿no? Y esta cosa un poco de lo que llamamos también muchas veces el síndrome del impostor, ¿no? Y los referentes que tienen, o sea, si tú vas a, como pasó el otro día, una anécdota, una compañera del despacho va a una sala del Tribunal Supremo y son 7 magistrados varones, de alguna forma tú sientes que tú ahí no se te ha perdido nada, ¿no? Entonces yo creo que esa idea de a las mujeres les cuesta más por razones de oportunidad, por tema de compatibilidad, porque ese juego es menos claro, porque no tienes, digamos, o no tienes en absoluto garantizado que vaya a salir bien. Juegas también con esos sesgos de, bueno, todos los que juegan a esto son hombres, ¿qué hago yo como mujer? Yo creo que todo eso, aparte de lo que ha dicho Jesús, que es totalmente cierto, juega en contra de que las mujeres incluso se postulen con la misma... intensidad que los hombres, creo. Elisa, déjame que plantee una cosa. A ver, en función de lo que estáis diciendo, y te lo traslado a ti, María Isabel, ¿tienen las mismas oportunidades las mujeres solteras o las mujeres sin hijos que por tanto pueden dedicarle tiempo a pasillear que los hombres o aún así estamos por debajo? Vamos a ver, lo que había dicho anteriormente es que una de las causas que nosotros creemos desde este informe son las cargas familiares. Obviamente, el 90% que piden las excedencias son mujeres en la carrera judicial, pero eso no lo explica todo, porque tenemos otros datos, como las pruebas de especialización, como las salas de gobierno, como acceder a otros puestos, en las que las mujeres sí que se postulan cuando ven unas reglas fijas. Entonces, este sistema de politización, de no existir unas reglas de juego, de no saber lo que tienes que hacer ni qué mérito se te va a valorar, te retrae. Y luego también, a lo mejor sociológicamente, es que la verdad es que yo no soy una especialista en sociología, es hablar abiertamente, pero sí que es verdad que a lo mejor las mujeres no están tan dispuestas a participar en deberle tu cargo a los políticos y salvo los magistrados del Tribunal Supremo, el resto de presidencias cada 5 años se renuevan. Entonces tienes que tener esos juegos de poder. En el informe explicamos que creemos que las magistradas estamos sometidas como a un doble techo de cristal, una doble discriminación. Porque todos los magistrados de base de inicio ya tenemos un techo de cristal. Está la cúpula judicial, los que están relacionados con las altas élites, y luego el 95% del resto de los magistrados, que son magistrados de base y que como mucho, pues luego vamos a acabar en la audiencia provincial, normalmente.
Entonces tenemos ese techo de cristal entre los magistrados de base y luego la cúpula judicial que ya entra en esos juegos de poder, etcétera, etcétera. Pero luego aparte nosotras tenemos otro techo de cristal, otra doble discriminación, porque por el hecho de ser mujer, en los datos estadísticos se ve que este sistema politizado discrimina numéricamente a la mujer y eso sí que es un hecho objetivo incontrovertido. Vale. Yo te quería contestar, Nacho, porque me ha parecido muy interesante. interesante Venga, dale, Elisa. pregunta. Sí. Yo de la parte que conozco no estoy basando en datos, sino más bien un poco en experiencia, si quieres, profesional. Yo sí que he visto que para las mujeres, digamos, sin cargas familiares, sí ha sido más fácil, digamos, dentro de la dificultad, porque yo creo que hay dificultad en general, pero sí digamos que por lo menos en el mundo de los despachos o en el mundo de las grandes empresas era más fácil que llegar a una mujer sin cargas familiares que una con cargas familiares. Esto yo creo que es verdad. ¿Por qué? Porque de alguna forma han adoptado digamos, el sistema masculino, pues las altas horas, el tema de las redes sociales, hablo sobre todo del mundo despachos y grandes empresas. Pero a mí lo que me ha parecido interesante del informe que os he hablado al principio es que mujeres que están, digamos, de la generación siguiente no quieren, y esto me parece muy relevante, no quieren renunciar a su vida, digamos, familiar, a su, bueno, y aspiran también a ser socias del despacho sin necesidad de, pues eso, no tener cargas familiares. Y eso yo creo que es una cosa importante. O sea, que yo sí que diría, por lo menos en lo que yo conozco más, mundo del despacho, grandes empresas, que durante, digamos, una época sí ha podido ser que las mujeres que no tenían cargas familiares pudieran hacer un esfuerzo similar, vamos a decirlo así, al que tenía que hacer un hombre. Pero que lo interesante es ahora que se reivindican, lo que me parece muy importante, es que porque claro, a ver, si nos situamos, todos los hombres, por no decir, vamos, prácticamente todos los hombres tienen cargas familiares y eso no les impide ser magistrados del Tribunal Supremo, no les impide ser socios de un gran despacho, no les impide ser secretario general de una empresa del IBEX. Entonces la pregunta es, oiga, es que yo, mujer, también quiero, con cargas familiares, también quiero tener las mismas oportunidades. De todas maneras, no sé, tengo la sensación de que a lo mejor vuestro planteamiento es muy purista y me lo llevo a mi terreno, el periodismo. Es decir, hay gente que trabaja y escribe y trabaja y da noticias y hay gente que se dedica a venderse más que a trabajar y que al final funciona más venderse que trabajar a veces, ¿no? Pero luego está el punto medio. Vivimos en una sociedad en la que todos nos relacionamos, salvo en épocas de pandemia que estábamos todos metidos en nuestra casa y las relaciones sociales al final siempre afectan laboralmente. Es decir, tú conoces dentro de tu ámbito y dentro de tu ámbito haces amistades. Es imposible renunciar a esas relaciones sociales que a lo mejor pueden determinar las elecciones al final en los altos cargos. Quiero decir pero yo creo que eso, la pureza... Pero la pureza es importante porque estamos hablando de poner sentencia. Yo siempre digo lo mismo. O sea, a mí me parece, claro, quiero decir, a mí me parece fenomenal lo que dices y en muchos aspectos, pero yo al final cuando voy al Tribunal Supremo, yo soy abogada en ejercicio, por tanto, yo lo que quiero es que me pongan buenas sentencias y lo que quiero es que haya magistrados que sean muy buenos en lo suyo. Entonces, entiendo que para un cargo de gestión, para un cargo comercial, para un periodista en muchas, o para muchas profesiones, esto es importante, pero lo del juez a mí me recuerda un poco a lo del médico. ¿Tú qué quieres? ¿Que el médico tenga relaciones sociales o que sea muy bueno en lo suyo? No, está claro que queremos al mejor médico, aunque luego no tenga una capacidad de comunicarse. También os digo una cosa, en medicina se ha visto que el médico que habla con sus pacientes tiene otra parte de inteligencia emocional que ayuda a la salud. Aunque sea un borde, pero si es muy bueno, tú te operas con él. Entonces... Bueno, vamos a reconducirlo. ¿Cuáles serían los criterios que habría que valorar? Es decir, si solo son a dedo o hay algún tipo de criterio que se exige por parte a los miembros del Consejo General del Poder Judicial para señalar los cargos. ¿Habría que establecer algún tipo de cuotas? O sea, vamos a empezar, son las 8:10, vamos a empezar a buscar soluciones. ¿Qué proponéis, Jesús? Bien, vamos a ver, has puesto el dedo en la llaga, Nacho. Tenemos que establecer cuotas para compensar esta desigualdad o no. Yo doy mi opinión personal. Mi opinión personal es que no estoy a favor de las cuotas en materia de justicia y enlazo con el argumento de Elisa. Si yo quiero que me operen, quiero el mejor cirujano, evidentemente. Me da igual que sea hombre, mujer, hermafrodita o en lo que queramos pensar. La solución que tiene que haber aquí, obviamente, es la de acabar con la hipocresía y la de que los nombramientos sean por mérito y capacidad.
Y si por mérito y capacidad hay más hombres o más mujeres, pues mira, mala suerte o buena suerte. Todo depende de cómo lo queramos ver. Porque si llevamos hasta sus últimas consecuencias la política de cuotas, pues entonces habría que empezar ya a establecer cuotas en el acceso a la carrera judicial, porque ahora creo que están en torno al 70% de las mujeres las que aprueban. Y evidentemente eso es un absurdo. Si una mujer aprueba el examen porque lo ha hecho bien, a mí qué más me da cuál sea la composición de su estructura genética. Lo importante es que haya sido capaz o no de aprobar las oposiciones. La plataforma tiene una propuesta, que es un reglamento para objetivar los nombramientos de los altos cargos judiciales. Y ahí hemos propuesto que al menos en un 75% los criterios sean estrictamente objetivos. Con un 75% perfectamente arreglado, sin espacio para la subjetividad, creo que se podrían corregir los sesgos de género, de amiguismo, de ideología o de cualquier otra cosa. María Isabel, ¿cuál es tu propuesta? No sé si es la misma que la de Jesús para acabar con esta falta de presencia de mujeres en los altos cargos judiciales. A ver, pues mira, yo voy a basarme en mi experiencia personal. No os lo voy a contar aquí todo porque no tengo tiempo, pero con 26 años yo aprobé la oposición, llegué embarazada a la escuela judicial y con 27 años yo tenía un bebé y haciéndome cargo del primer juzgado y además tenía que hacer frente a otras circunstancias personales porque tenía que atender a mis padres. Yo en esa situación prácticamente lo que hacía era sobrevivir a mi día a día y luego estaba el ascenso a magistrado, tuve que irme a Denia, estuve más de 2 años y pico haciendo más de 300 kilómetros. Yo renunciaba a los cursos del Consejo General del Poder Judicial porque tenía que organizar un follón en mi casa que no me merecía la pena y yo estuve 10, 15 años que yo no hice ni un solo curso en el Consejo General del Poder Judicial. Yo quedé excluida, por así decirlo, de mi promoción profesional. Yo creo que fue una exclusión voluntaria, no le echo la culpa a nadie, pero yo si tengo que encontrar un sistema, lo primero que pediría a un sistema es que no estuviese politizado, porque yo no voy a participar en un sistema en el que le tengo que deber el cargo a un político, porque creo que va en contra de cómo yo entiendo el poder judicial y como yo entiendo que tiene que ser un juez ajeno totalmente al poder político. Entonces, lo primero hay que acabar con esa politización, además nos lo está exigiendo la Unión Europea. En segundo lugar, a mí me gustaría que hubiera sido un sistema previsible, que me hubieran dicho cuáles sean las reglas de juego, cada mérito cómo se me va a computar y entonces yo me hubiera medido mis fuerzas y hubiera dicho, pues me merece la pena hacer esto o no y saber a qué enfrentarme en mi carrera profesional. Y en tercer lugar, me hubiera gustado que hubiera sido un sistema accesible y compatible, es decir, no algo inalcanzable. Hay que tener en cuenta que tenemos también derecho a tener una familia y tenemos que llevar nuestro juzgado, que a veces no es fácil, con guardias y demás. Entonces, pues que también te compute el trabajo que haces día a día, de que tengas posibilidad de hacer cursos. Hay una propuesta que a mí me gusta mucho, que la hace la plataforma, que es de carrera horizontal, en la que es un sistema de promoción pero más accesible, no un inalcanzable en el que todos estamos igual y luego hay una élite que se mueve. Entonces esos son pues, los 3 puntos que a mí me hubiera gustado encontrar en la promoción profesional, en la carrera y que no he encontrado. Porque ahora mismo, ¿cómo se eligen los altos cargos dentro de la judicatura, desde el Consejo General del Poder Judicial? ¿Hay algún baremo de algún tipo, idiomas, cursos, especialización o es a dedo? Es a dedo. Hacen un traje a la medida, esto también es muy interesante. Sacan una convocatoria, entonces hacen un traje un poco a la medida de la persona que quieren ellos que salga. Entonces, yo creo que hay una cosa que ha dicho María Isabel que es muy importante, que es la previsibilidad. Es decir, si tú como magistrada joven o persona que tal dices, bueno, yo aspiro, habrá gente que no aspire, yo aspiro a ser magistrada del Tribunal Supremo. ¿Yo qué tengo que hacer en mis 20 o 30 años de carrera que tengo hasta llegar ahí? Pues oiga, pues usted tiene que apostar, a mí me parece lo más importante, de nuevo como abogada, apostar por llevar bien su juzgado y poner buenas sentencias, porque creo que esto en mérito y capacidad debería ser lo más valioso. No me parece mal la especialización, los cursos, la formación, pero digamos, oiga, ¿usted es un buen juez o no? Y hay otra cosa también que quiero trasladar. Todo el mundo sabe digamos, en los juzgados, en los tribunales superiores, en las salas de la Audiencia Nacional, todo el mundo sabe quién pone o no pone buenas sentencias, porque esto no es un arcano. Aquí la gente pone una ponencia y sabes
Y vamos, todos los que hemos sido abogados en ejercicio sabemos perfectamente, oye, cuidado con el del 4, ojo, el del 8 buenísimo. Esto de verdad que no es un arcano, lo sabe todo el mundo que va por los juzgados. Entonces, claro, lo que es curioso es que no lo sepan los señores del Consejo General del Poder Judicial, que parece que es que, vienen aquí unos candidatos. ¿No sabe usted qué carrera profesional han tenido estas personas en sus juzgados, en sus órganos judiciales anteriores? Porque de verdad es muy fácil de saber. Hemos tenido Pero eso, Elisa, no es una cuestión de género, ¿eh? Eso es una cuestión de personalidades. Totalmente. Es más, a lo mejor me tiro un poco a la piscina, pero probablemente en medición de una carrera profesional más, digamos, a lo largo del tiempo, probablemente las mujeres sean más estables en el sentido de, oye, pues aquí voy haciendo tal no sé qué, y a lo mejor, esto a lo mejor es un poco sesgado por mi parte, pero a lo mejor donde hay más saltos en ese sentido pueden ser las carreras de los hombres, entre otras cosas por las cosas que ha dicho María Isabel. Pero creo que esa previsibilidad de decir, yo estoy ahora aquí y dentro de 20, 25, 30 años, ¿dónde puedo estar? Es importante. Segundo, creo que, como dice Jesús, esto es un poco hipócrita. O sea, si preguntasen a más gente que los señores del Consejo General del Poder Judicial, a sus pares, a los agentes jurídicos, que somos los abogados que vamos a los sitios, es que la gente tiene muy claro quién es el mejor para esto en este momento, en esta materia. De verdad que esto no es tan complicado. Entonces, de todas maneras, eso en falta, ¿no? Elisa, Isabel, Jesús, yo tengo la sensación de que es un poco utópico lo que planteáis. Los políticos no van a querer dejar de participar nunca en la elección de jueces. Oye, lo hacen en otros países de Europa. Esto será utópico, pero somos los únicos. Pero el Lazarillo de Tormes hablaba de España. Se escribió aquí. Yo creo que es un apócrifo, pero es la personalidad hispana, yo creo. Eso, Nacho, no te lo compro nada, porque es decir, oye, resulta que somos nosotros más pícaros que, no sé, los de Portugal, los de Italia. Tenemos un sistema diferente. La diferencia es el sistema. No, pero el norte y el sur es diferente, ¿eh? Si me permites, yo de verdad, Nacho, has tocado un punto muy importante para mí. Mira, hay una explicación tradicional, muy antigua, que, por ejemplo, la pone Díaz Picazo en un libro sobre la investigación por el Ministerio Fiscal, que es que dice que hay una especie de raza noble, de gente muy sincera, quizás un poquito ingenua, que son los nórdicos, y luego después hay... Tú lees sobre Suecia en el siglo XIX, que eran los más corruptos de Europa, así te digo lo mismo. Y luego después hay, pues bueno, unos señores que somos mediterráneos y ¿qué le vamos a hacer? Somos muy graciosos, somos muy pícaros, pero la verdad es que cuando te encuentras con un español o un griego, pues mejor que te guardes la cartera. Vamos a ver. Si esto fuera cierto, yo sería el primero que querría cambiar mi país. Y hemos visto que en 40 años España ha progresado muchísimo y hemos ido respetando cada vez más la legalidad. Pero es que esto es un mito ridículo y absurdo. No tiene ninguna base real, es como creer en los marcianos. ¿Por qué? En el momento en el que nosotros estudiamos cómo funcionan los sistemas de los países nórdicos, nos damos cuenta de que son sistemas completamente politizados y que los nombramientos a dedo son continuos y que las quejas de la opinión pública son continuas. El sistema de nombramientos en el Reino Unido se conoce con el nombre como el golpecito en el hombro, en la espalda, porque tiene que venir alguien a decirte, oye, niño, ven aquí, que tú eres mi hombre, mi mujer, bueno, mi hombre, que te vamos a subir. Y en los Estados Unidos ya ni se cuenta. Es un sistema completamente politizado y las críticas de las asociaciones ciudadanas contra los sesgos políticos del sistema son continuas. ¿En qué país nos deberíamos fijar entonces? ¿En qué país? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. El modelo que nosotros tenemos es uno de los mejores modelos del mundo. El problema es que es un modelo falseado. Estamos como en la época de la Restauración, con la época del pucherazo, el caciquismo y el encasillamiento. En la época de Cánovas y Sagasta, en teoría, había elecciones libres. España fue el primer país, uno de los primeros países en Europa que estableció el sufragio universal en 1890 y tantos, pero luego después en la práctica el sistema estaba falseado. El problema es la tremenda hipocresía. Cumplamos lo que dicen nuestras normas. ¿Cómo se puede hacer eso? Lo decíamos antes. Cuando el Consejo General del Poder Judicial saca una plaza y la cubre mediante el nombramiento, en teoría tiene que ser por el mérito y la capacidad. Pero lo hacen con unas bases y unos requisitos tan amplios que en la práctica puedes meter a quien quieras. Concretemos esas bases, objetivemos esos criterios y tendremos el mejor sistema del mundo. Elisa.
Bueno, yo lo que sí quería decir es que los seres humanos somos iguales en todas partes y que lo que sí que nosotros en la Fundación nos dedicamos mucho a eso es al estudio de las instituciones. Y esa es la diferencia. La diferencia son las instituciones, cómo están montadas. Y también una cosa que ha dicho Jesús y es importante, y también, y por eso hacemos estas cosas, ¿no? Y también la sensibilidad de la opinión pública. O sea, nosotros habéis conseguido, vosotros periodistas, a base de escándalos como lo del Consejo General del Poder Judicial, 3 años sin renovar, que la gente se fije en esto. Pero, Jesús, ¿cuántos años llevamos nosotros diciendo esto? Claro, es decir, oiga, que el sistema no funciona, que está politizado, que los altos cargos se nombran así. Claro, necesitamos que el sistema se pudra, porque está podrido ya, vamos, aquí hablando en plata, hasta el punto de que llevamos 3 años con un consejo que no se renueva, que ya no puede hacer nombramientos porque le ha quitado el gobierno la facultad de hacer nombramientos. Esto es un desastre para que la gente diga, anda, esto a lo mejor no es una buena idea. Es que eso yo creo que también es un problema un poco de esa sensibilización de la opinión pública. Claro, esto le pilla lejos, le dice, bueno, le pilla a usted lejos, pero esto es un tema importante. Entonces, ¿qué pasa? Que estos temas se van poniendo en la agenda a golpe de escándalos. Vamos, que nosotros cuando estudiamos las instituciones sabemos que nos llamarán cuando haya un problema. Entonces, el Tribunal de Cuentas, oye, ¿qué ha pasado? Oh, mira, esto. Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía. Cuando hay un escándalo, entonces la gente, los periodistas, vosotros nos llamáis a decir esto porque pasa. Entonces, claro, sacamos aquí nuestro... Digo, oye, la institución funciona, no sé qué. Que yo lo entiendo, ¿no? Pero claro, esa falta de preocupación, no digo por los políticos, que estoy de acuerdo contigo, los políticos lo que quieren es no tener límites al poder. Esto cualquiera, derechas, de izquierdas, medio pensionistas. Cuanto menos límites a mi poder, mejor. Claro, los ciudadanos son los que debemos interesar, los ciudadanos y los partidos que están en la oposición, que eso es interesante, debemos tener interés en que haya instituciones de contrapeso que funcionen y que no estén politizadas. Yo creo que esto a los ciudadanos nos interesa mucho. E insisto lo de los partidos de la oposición, y con esto termino mi rollo, porque yo siempre digo, ¿qué éxito tenemos siempre en Hay Derecho con los partidos de la oposición? Porque claro, inmediatamente te llaman, oye, tienes esto, qué escándalo, fíjate, tal. Claro, cuando están en la oposición. Cuando pasan al gobierno, si te he visto no me acuerdo, y viceversa, ¿no? Entonces, yo no sé si entre todos podemos un poco llevar esa conciencia de decir, los contrapesos, y esto es una institución de contrapeso, el Poder Judicial es la mayor institución de contrapeso, importan. Entonces, pues eso, cuanto más meritocrático, cuanto más certidumbre, cuanto más previsibilidad haya en que el Poder Judicial, sobre todo su cúpula, está formado por magistrados profesionales, independientes, técnicamente solventes, mejor nos va a ir a todos, Elisa, vamos a darle el turno a María Isabel, que nos quedan pocos minutos. María Isabel. A ver, pues yo, Nacho, quería convencerte, o por lo menos que vieras otra forma, porque no es algo que sea tan raro, Vamos a ver, este sistema de ese órgano de pantalla, que es el órgano de gobierno de los jueces y que de forma totalmente discrecional nombra a los altos cargos, solamente está en 2 países, en España, en Polonia y en la Unión Europea, en Polonia y en España. Pero ¿no acaba de decir Jesús que es el mejor sistema el que tenemos nosotros? Bueno, yo te digo mi opinión. Venga, vamos. No, pero yo creo que Jesús se refería al tema de los nombramientos, o sea, no del nombramiento del consejo, sino del nombramiento de los altos cargos. Muy buena precisión. Desde luego que el 95% de los jueces yo creo que son a lo mejor los mejores de la Unión Europea, los que son de base, pero hay un problema en esa cúpula judicial porque está totalmente influenciada por el poder político que la ha designado. Y esto no es que lo digo yo, porque se me ha ocurrido ahora. Esto lo está diciendo en un cuerpo de jurisprudencia muy abundante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto nos lo está diciendo el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa desde el 2013, que tenemos que modificar este sistema y nos está señalando España. Y la Comisión Europea en los informes de Estado de Derecho nos están señalando todos los años y nos dicen que esto tenemos que rectificarlo. Nuestros políticos siguen porque, claro, pues como ha dicho Elisa, en la oposición tienen grandes palabras y luego cuando llega la hora de la verdad, pues todos se igualan en no querer soltar esa forma de poder. Pero este sistema vulnera el derecho fundamental a un juez independiente e imparcial. Y esto está en jurisprudencia reconocida de carácter internacional. Entonces es un sistema que la verdad es que llevamos 36 años así, en Polonia lleva desde el 2017, pero no por eso vamos a dejar de decirlo. No sé si yo me jubilaré sin poder elegir a los mejores jueces, pero yo sí que quiero, no solo como magistrada, sino como ciudadana, yo quiero que en el Consejo General del Poder Judicial estén no los más politizados, sino los mejores profesionales y que luego se elijan los mejores profesionales en la cúpula judicial.
En eso estamos de acuerdo y creo que es extrapolable a todas las profesiones. No sé si estáis esperanzados en un cambio o creéis que es un muro que no es derribable. Bueno, ahora parece que va a haber acuerdo otra vez, el enésimo acuerdo de reparto de cromos, ¿no? Eso es lo que estamos leyendo. A ver, yo creo que esto los políticos no lo van a cambiar. Y yo creo que hay una cosa que siempre digo, ¿no? En las democracias la opinión pública es muy importante y lo estamos viendo ahora con la guerra de Ucrania. O sea, ayer no mandamos armas y hoy sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues a lo mejor lo que ha cambiado son las encuestas o lo que dice la gente, eso está claro. Eso es Vale. importante. Y luego es importante la Unión Europea. Yo lo que sí veo aquí, los únicos retrocesos que ha habido, cuando digo retrocesos es cuando os acordáis que como no renovaban el Consejo querían ya directamente hacerlo por mayoría simple en vez de por mayoría de distintas partes, que es como está ahora. El retroceso fue porque la Unión Europea dijeron, hombre, ya lo tienen ustedes bastante politizado, por favor, no lo toquen más, ¿no? Y eso yo veo que son las dos líneas de esperanza. Primero, la opinión pública, por eso es tan importante tu labor. Y lo segundo, el tirón de orejas o el que la Unión Europea diga, hombre, señores, que esto no es serio, ¿no? Y lo último, acabar en una instancia judicial, que también lo hemos pensado, acabar llevando el sistema del Tribunal de Justicia, ¿no? Para que diga alguien, esto no puede ser. Que introduzco una pregunta, yo siento por los participantes, os voy a leer una sola pregunta porque nos estamos yendo de tiempo, que me estaba pareciendo muy entretenido y muy animado y no quería cortarlo, pero os lanzo una pregunta de alguien que está viéndonos. Y dice así, siendo muchas más las mujeres que acceden a la judicatura y las magistradas y juezas en ejercicio, ¿el sistema electivo directo de los miembros del Consejo General del Poder Judicial sería una fórmula posible para mitigar ese desequilibrio actual en el Consejo? ¿Quién la recoge? Yo creo que Jesús, ¿no? Tú contesta. Jesús. Sí, pero es que no entiendo muy bien. El sistema electivo Creo que sí, directo que la votación directa, entiendo, ¿no? O sea, que como de las la, mujeres de la las opinión mayorías, si pública. votasen, salían. Ah, vale. Sí. Bueno, vamos a ver. Para resumir, si lo que queremos es evitar la politización del Consejo, el hacer que vote todos los ciudadanos es una forma de multiplicar esa politización. Los jueces, entiendo, ¿no? Sí, no yo también entiendo los jueces, sí. Entiendo los jueces. Que votasen los jueces. Que votasen los jueces a los representantes del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, vamos a ver. Aquí lo que pone de relieve el informe que ha hecho la plataforma es que cuando se trata de cargos de votación entre los propios jueces, las mujeres salen menos perjudicadas que cuando es mediante nombramientos discrecionales por el Consejo. O sea que cuando estamos hablando de la democracia, pues parece que hay mecanismos de autocorrección del sistema. Bien, eso es un dato empírico que tiende a dar una respuesta afirmativa a esa pregunta. Si el Consejo se eligiera directamente por los jueces, habría menos discriminación. Pero en cualquier caso, yo vuelvo a insistir en lo que dijo Elisa. Cuando estamos buscando perfiles técnicos, lo que queremos son gente que tenga el mérito y la capacidad necesario. Y para ello hay que objetivar el sistema. ¿Alguna conclusión para terminar? Que son las 8:30 y hemos quedado en que este debate duraba 1 hora. Jesús, empezamos por ti. Bueno, vamos a ver, simplemente de resumen de lo que hemos dicho antes. En primer lugar, enlazando con Marisa, evidentemente la bomba de relojería es Europa. En el momento en el que llegue algún caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el chiringuito se hunde. Lo saben y están aterrados. Es simplemente cuestión de tiempo. Y luego, Elisa, como dicen ahora, hemos ganado la batalla del relato, de la narrativa, del discurso. Tú y yo tenemos una edad similar y te acordarás conmigo que hace 10 o 15 años te reconocían abiertamente que eso de que los nombramientos fuesen ideológicos estaba muy bien. Hablaban de politicidad, citando a un autor alemán, diciendo, bueno, pues muy bien, que los cargos se ocupen por jueces de derechas o de izquierdas, porque eso corresponde a sentir voluntario, popular y es más democrático. Eso hoy día ya lo dicen, no lo dicen, eso lo esconden como un vicio, como una dipsomanía. Eso ya no se atreven. Hemos ganado la batalla del relato. Ahora simplemente es seguir porfiando. Hemos conseguido mucho en estos 10 años, pero yo os puedo asegurar que al final vamos a depurar el sistema, lo vamos a sanar. A mí no me cabe la menor duda. Elisa, tu turno final y luego ya se lo doy a la magistrada. No, pues yo creo un poco lo que dice Jesús. Es muy interesante ver cómo han ido cambiando. Yo siempre digo, para medir la oposición que tiene una idea, en este caso esta idea de, digamos, de despolitización del Consejo, es ver dónde están los argumentos que te van oponiendo. Y como dice Jesús, pues hace 10 años, ¿no? Los argumentos eran, ¿cuál es el problema? Pues jueces de izquierda y jueces de derecha van cambiando
según las mayorías en el Parlamento. Eso ahora no digo que no se diga, pero no se dice como se nos decía un poco como, ¿de qué se extrañan ustedes? ¿No? Es verdad que ahí la evolución del Tribunal de Justicia, un poco los casos, claro, porque también van llevando casos que digan, mire, es que esto es consecuencia de esto, van ayudando. Por tanto, yo creo que ya entiende, yo creo por lo menos digamos, los que argumentan que es difícil sostener que el Poder Judicial lo tienes que elegir igual que el Parlamento, que el Poder Judicial no es la tercera cámara. Creo que esto ya ha calado, ¿no? Y que no queremos que sea la tercera cámara, queremos que sea otra cosa. Dicho eso, pues hombre, aquí seguiremos dando la lata y yo creo los dos aliados. Por supuesto, la Unión Europea, que esto lo tiene muy ya en el centro de la agenda y más que lo va a tener, con la que está cayendo. Y segundo, la opinión pública, que es que vaya entendiendo que esto es importante. María Isabel Llambés. A ver, pues esto es opinión personal mía. Yo creo que sin criticar lo que es la política de cuotas, pero este problema no se va a solucionar solamente con una política de cuotas, porque hay que ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema es la politización de todos estos nombramientos, que ya es una situación insostenible y nos lo está exigiendo Europa que se modifique. Entonces hay que modificar el sistema, despolitización y con esos dos pasos fundamentales, que es el nombramiento de los vocales del Consejo y luego hay que objetivizar lo que son los nombramientos de los altos cargos. Y luego además tenemos otro argumento que además esa politización supone una discriminación para las mujeres, para las magistradas. Y es evidente con los números del propio Consejo del Poder Judicial que con reglas objetivas las mujeres ganan puestos y ante la politización las mujeres pierden puestos. Y eso es otro argumento. Si teníamos pocos, pues es otro argumento que podemos utilizar pues, para seguir con los objetivos de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, que es la despolitización del sistema en España, en igualdad de condiciones del resto de la Unión Europea. Pues ojalá se cumpla lo que pedís, que los jueces sean los mejores, los que estén en los puestos de altos cargos y en la justicia en general, que es lo que exigimos los ciudadanos cuando nos enfrentamos en un juicio o ante cualquier problema a los jueces. Lo que queremos es la mejor solución, la más justa y la más especializada, ¿no? Tenéis las vidas de los ciudadanos en vuestras manos en muchas ocasiones, en el amplio sentido de la palabra. Os quiero agradecer a los tres la participación. Espero que nuestros oyentes se lo hayan pasado bien y hayan disfrutado del debate y simplemente dar las gracias a la Fundación Hay Derecho por organizarla y daros las gracias a los tres por vuestra generosidad en los tiempos y permitirme que os haya cortado en todas estas ocasiones. Fenomenal, lo has hecho fenomenal. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Adiós, Gracias a los adiós. tres. Hasta luego. Que cierro la sala ya, Elisa. Vale, perfecto. Nada, todavía... Espera, que estamos...